Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir semana a semana lo que es la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Seguimos en nuestra serie de ver cómo Dios se presenta en los libros del Antiguo Testamento como ese Dios justo, como ese Dios fiel, de modo que saquemos alguna enseñanza que sea pertinente para nuestro tiempo. En esta oportunidad nos toca estudiar el libro de Amós. Amós tiene 9 capítulos y definitivamente no alcanzaría el tiempo para poder hacer un estudio exegético de todo lo que es el libro de Amós. Por eso hoy día vamos a ver algunas pinceladas que tienen que ver con la enseñanza principal de este profeta. Amós es uno de los profetas que dejó escrita la mayoría de sus oráculos, la mayoría de sus poemas, la mayoría de sus profecías. Se le considera a Amós un pastor de ovejas, algunos dicen de bueyes, pero no era de la rama de los profetas. Dios lo elige de detrás de las ovejas para que cumpla una gran misión. Qué importante es poder abrir las páginas de este profeta Amós y poder encontrarse con un Dios fiel que juzga las injusticias, que no pasa por alto aquello que de pronto ofende o agrede al necesitado, a aquella persona que no tiene quien defenderse. Cuando nosotros abrimos las páginas del libro de Amós, vamos a encontrar a un Israel en una etapa muy productiva. Vemos a Israel que está siendo beneficiada económicamente, que no tiene problemas económicos, podríamos decir que está en una prosperidad debido a la bonanza que ocurrió en ese tiempo. Pero sin embargo, vamos a notar rápidamente que Israel no ha puesto su mirada en aquellos principios que son trascendentes, aún con mayor razón cuando uno está en abundancia o en prosperidad. Y algo que tenemos que ver en este libro es cómo era la sociedad en aquel tiempo. Y una de las primeras cosas que vemos es que la sociedad en el libro de Amós era una sociedad consumista. ¿Qué significa esto? Que de pronto la situación económica buena les había llevado a que su mente, su corazón, todo lo que ellos en ese momento veían como importante, esté solamente teniendo como objetivo la riqueza y los bienes materiales. Por esa razón es que Dios se encarga de darles un anuncio que va a hacer que ellos puedan volverse al Señor. Cuando nosotros revisamos el libro de Amós, capítulo 6, versículo 4 al 9, dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, los novillos de en medio del engordado, gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales, como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Lo que Amós está diciendo es que esta prosperidad económica les ha llevado a un aislamiento de las necesidades de los demás. Y que de pronto todo en su mente estaba el tener, y que lo que tenían les daba valor y les daba seguridad. En el capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo monte. Algo que se repite en estos primeros capítulos del libro de Amós es: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Y no es que aquí Dios esté contando la cantidad de pecados para ver si castiga o no castiga. Esta es una expresión que significa: ya esto no tiene más remedio, ya soporté suficiente y ahora es tiempo de actuar. De modo que la sociedad en que estaba este profeta era una sociedad que solo veía el lado de la prosperidad y había dejado a un lado a Dios y todo lo que tenía que ver con el bien de las demás personas. Otra característica era que esta sociedad vivía una religión vacía de contenido.
¿Qué significa esto? Que bien tenían un lugar de adoración, bien tenían un sacerdote que les dirigía la adoración, bien que tenían una organización buena en el templo, en el lugar donde ellos iban a adorar a Dios, pero todo era ritualismo y no había ese espíritu que les llevaba a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando leemos en el capítulo 5, versículo 21 al 23 dice: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodía de tus instrumentos. Es decir, lo que Amós está diciendo es que así como hay gente rica que está viviendo una sociedad consumista, así hay un grupo de personas que tienen dónde ir a adorar. Los centros de adoración eran Betel, Berseba, Gilgal, y eso se había vuelto un lugar de ritualismo y lo hacían por cumplir, sin que lo que ellos hacían, de pronto sus vidas evidenciaban los actos que ellas hacían. Por eso que la verdad que presenta el Señor ante esta sociedad de aquel tiempo es de que ya no va a recibir esos actos de sacrificio externo, puesto que no lo hacían de corazón. ¿No se parece de alguna u otra manera a la sociedad actual? Una sociedad en que estamos viviendo que cada quien vive de acuerdo a su manera, cada quien quiere obtener lo mejor que pueda, sin necesidad de ayudar al que necesita, y también en el ámbito religioso, cada uno vive como se le antoja y tuercen las escrituras de su punto de vista y a la forma en que ellos creen y quieren que deben vivir. Entonces la forma de adorar de esta sociedad no lo hacían con el fin de agradar a Dios, sino con el fin de sentirse bien ellos mismos. De modo que la forma que habían ellos entendido de lo que era adorar a Dios era: con tal que yo me sienta bien es suficiente. Y esto lo vemos en Amós capítulo 4 versículo 5, dice: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dijo el Señor. Lo que le está demandando Dios al pueblo de Israel, no que haga las cosas de manera ritual, sino que lo haga de todo corazón. No quería ver una sociedad que adoraba a Dios en medio de rituales, en medio de cosas que de pronto ellos podían hacer y con eso se sentían satisfechos, pero no había ningún cambio en la manera de pensar o en la manera de actuar en sus vidas. Cuando leemos el capítulo 7 del 12 al 13 dice: y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. A tal punto había llegado esta manera equivocada de adorar a Dios, que el profeta Amasías, cuando escucha profetizar a Amós, le dice: vete a otro lugar, porque acá nosotros tenemos nuestro propio culto, nuestra propia manera. Y se dirige a él como vidente, como profeta. Y Amós le dice: yo no soy profeta, yo soy boyero, yo soy un pastor. Y acá vemos un tanto la humildad de Amós al presentarse, ante esta sociedad totalmente decadente. Y es ante esta sociedad que Dios le da un encargo al profeta Amós, de que este pueblo no estaba agradando a Dios. Entonces Dios elige a una persona que no era un profeta, porque Dios muchas veces elige a hombres y mujeres que ante la sociedad no brillan, ante la sociedad no está de acuerdo a sus patrones, pero Él los escoge para poder glorificar su santo nombre. Ya en el Nuevo Testamento escuchamos y leemos que dice: lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Y ustedes es posible que conozcan ese pasaje de la Escritura. De modo que Amós es enviado a predicar a esta sociedad. Y como bien Dios conoce a las personas, Dios envía a Amós para que proclame un mensaje de arrepentimiento a esta sociedad que se había olvidado de la justicia, se había olvidado de ayudar al menesteroso y todo giraba en torno a ellos. Pareciera la sociedad de ahora.
comienza a hablar de los religiosos, de los políticos, de los reyes, de los ricos, de los pobres, de modo que hay una sociedad totalmente injusta. Por eso el tema de esta mañana tiene que ver con el hecho de que Dios es fiel y que juzga las injusticias. Si bien es cierto, Amós no era profeta, de modo que si él se acercaba a profetizar al pueblo de Israel no lo iban a escuchar. Entonces Dios le envió con un mensaje. Y en tercer lugar, nosotros vemos que esta sociedad es una sociedad inmoral, a tal punto de que habían tapado sus ojos para poder impedir ver mal lo que ellos estaban haciendo. Y esto lo vemos en Amós capítulo 5, del 10 al 12, dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Qué interesante es ver a Amós que va con un mensaje a esta sociedad que había olvidado la justicia, la misericordia y oprimían al pobre. El juez no hacía justicia. El rico explotaba al pobre. El pobre engañaba al rico. De modo que la sociedad estaba inmersa en un pecado muy parecido a nuestro tiempo. De pronto cada quien piensa en sí mismo. De pronto cada persona no está pensando en el bien común, sino en el bien personal, como lo estamos viendo en este tiempo. Tenemos dos candidatos que están pensando en ellos y no en el Perú. Y tú lo sabes. Y esto ha creado disensión, discordia entre hermanos en una familia peleando por un candidato que ni los conoce, que ni siquiera va a visitarte a tu casa, pero tú prefieres pelearte con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu amiga. A través de las redes sociales hay un sinnúmero de peleas defendiendo a un candidato, defendiendo a una candidata que de pronto ni se va a acordar de ti, ni te tiene en su mente, porque en la mente de cada uno quizás solamente haya el deseo de poder. Y es la sociedad que Amós estaba profetizando. Entonces, cuando nosotros vemos estos tres puntos de esa sociedad del tiempo de Amós, vamos a darnos cuenta que es muy parecida a la que nosotros estamos viviendo hoy día. Y que Dios necesita hombres y mujeres que se levanten para proclamar la justicia, para que haya ese mensaje de esperanza y de paz que de pronto establezca una igualdad entre el que tiene y el que no tiene, a tal punto de que podamos ver un bien común que tiene que ver con hacer crecer a nuestra nación al punto tal de hacerla potencia. Pero el egoísmo impide eso. Pero el pensamiento de que todo lo quiero para mí y nada para los demás impide que esto suceda. Si Amós estuviera aquí, estuviera por la avenida Brasil, estuviera por la avenida Grau, estuviera en la Plaza 2 de Mayo, estuviera en la Plaza San Martín, estuviera quizá yendo a diferentes lugares con el juicio de Dios, que les dice: Dios es un juez justo y quiere que haya justicia y no injusticia. Y es interesante que Dios llama a Amós sin ser profeta. Él era un hombre que estaba cuidando ovejas, algunos dicen bueyes. Él era una persona que estaba en el campo y de ahí lo llama a Dios. Pero que sea del campo no significaba que no era un hombre preparado, porque la elocuencia que vemos en el libro de Amós y la forma en que él escribe se ve un grado de instrucción muy alto comparado con otro tipo de escrito que personas del campo hubieran podido hacer, ya que no tenían la facilidad para poder tener acceso a algunos conocimientos de la época. Es por eso importante el libro de Amós, es por eso pertinente estudiar el libro de Amós. De modo que la sociedad aquel tiempo, cuando lo veía a Amós físicamente hablando, de seguro que lo rechazaban porque no lo consideraban digno de escuchar lo que él va a decir. De modo que cuando Dios lo lleva a Amós a que predique la palabra, Dios utiliza un mensaje de juicio primero para las naciones que rodean a Israel. Porque el mensaje que luego iba a traer para el pueblo de Israel iba a ser muy duro.
El pueblo de Israel estaba inmerso en una inmoralidad muy grande. Y cuando leemos el capítulo 2, versículo 7 dice: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Amós 5:12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Qué cuadro tan parecido a nuestra sociedad de hoy. Acá lo que está hablando es de que el pueblo de Israel había trastocado tal su adoración a Dios que iban a los templos paganos, donde era un mar de prostitución, donde era un mar de orgías, y ellos iban y se acostaban un día con una mujer, otro día con otra mujer, y eso era su forma de adorar. Y el profeta dice: un día el hijo va y se acuesta con una de estas mujeres, y al otro día va el papá y se acuesta con esta misma mujer que es una prostituta, y han hecho una sociedad muy inmoral. Y paralelo a esto, habla que los tribunales reciben coima para poder dar su sentencia. ¿No se parece algo parecido a nuestra sociedad actual? Lo que estamos viendo ahora ahí en los tribunales del Jurado Nacional de Elecciones, lo que estamos viendo en los abogados de un candidato y de otra candidata. No estamos viendo que la ley dice una cosa y luego un grupo quiere que eso cambie para que sus votos puedan ser sumados, y el otro grupo reclama. ¿No te has dado cuenta que estamos viviendo una sociedad muy parecida a la de Amós? Y se necesita levantar un hombre y una mujer que predique la palabra, que hable de justicia, que hable de paz, conforme al escrito está, sin ningún sesgo político, puesto que cuando uno de pronto comparte la palabra de Dios, los oídos de las personas inmediatamente son tapados por diferentes cosas. A través de su pensamiento progresista, a través de su mentalidad abierta, a través de diferentes cosas que han inventado para poder decirle al Señor: hasta ahí nomás, Señor. No te metas con mi vida. Respeto tu opinión, pero eso no se aplica a mi vida. Por eso es que Dios levanta a Amós en ese tiempo. Y Amós va a ir con un mensaje de juicio y de perdón. Y es interesante que Amós es uno de los profetas que, cuando escucha el mensaje de juicio de parte de Dios, él intercede y hace que Dios diga: está bien, no lo voy a castigar. Está bien, no lo voy a castigar. Está bien, no lo voy a castigar. Pero luego Dios le muestra a través de enseñanzas como una plomada, como una canasta. Como le dije al principio, va a ser un poquito amplio el poder hacer un estudio de todo el libro. Ya llegará el momento en que estudiemos en la iglesia libro por libro del Antiguo Testamento, pero Dios le habla de una manera muy clara para que el pueblo de Israel entienda que Él quiere que haya justicia, que haya igualdad, que haya paz en medio de las circunstancias difíciles que les está tocando vivir. Entonces Dios envía a Amós con un mensaje de juicio. Y Amós se para allí en Israel y comienza a proclamar juicio. ¿Y cómo hace para que la gente venga y le escuche, ya que él era un pastor? Él comienza a hablar juicio sobre las naciones paganas. Y estas naciones son Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. Entonces lo primero que hace este profeta es pararse ante el pueblo de Israel y decir: va a venir juicio para Filistea, va a venir juicio para Damasco, va a venir juicio para Edom, va a venir juicio. Y todo el pueblo de Israel se juntó a escucharlo y dice: sí, qué bien, ellos están haciendo injusticia, que venga juicio de Dios. De modo que juntó todo el pueblo de Israel para escucharle. Luego que tenía todo el pueblo de Israel reunido, le dijo: pero también va a haber juicio para ustedes. También va a haber juicio para ustedes, puesto que ustedes han hecho todo lo que estas tres formas de conducta en la sociedad les ha llevado a verlo como normal, pero ante los ojos de Dios le colmó. Y Dios me envía con un mensaje de juicio para ustedes. Pero también les da una alternativa. Les da la oportunidad para que ustedes se vuelvan al Señor. Y cuando leemos en Amós capítulo 4, de 6 a 13 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. Os hice llover sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua,
y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. De modo que ahora el mensaje va dirigido al pueblo de Israel. Y Dios le dice, mira, te di esto, te di esto, te di esto, mas tú no te volviste a mí. Mas tú no te volviste a mí. Mas tú no te volviste a mí. Te he dado tantas bendiciones, pero tú has preferido vivir de acuerdo a tu manera de pensar, pero ven al encuentro con tu Dios. Y el versículo 12 dice, ¿cierto? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Y ese es el mensaje que Dios tiene para ti, querido Perú, querida Lima. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Dios te ha dado tantas bendiciones. Dios te ha puesto en tus manos tantas cosas que realmente deberíamos vivir agradecidos toda nuestra vida. Pero no le hemos hecho caso. Cada quien vive de acuerdo a su manera. Es más, nosotros somos testigos de que muchas veces una preferencia política está por encima del escrito está. Y dos hermanos, dos hermanas, dos familiares, como bien decía hace unos momentos, se pelean por un candidato político como si fuera la única esperanza para el Perú. ¿Y quién es la única esperanza para el Perú, mi hermano? Si tú eres cristiano, vas a decir el Señor Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel había puesto su esperanza en cosas pasajeras. De modo que Dios quería que ellos sean solo para Él, que se vuelvan a Él, que se arrepienten y se acerquen a Él y realmente le sigan de todo corazón. Pero el pueblo de Israel, vez tras vez que Dios les había manifestado su bondad, su misericordia, no le habían hecho caso. Y hay una frase que escuché en esta semana de lo que está pasando a nuestro alrededor, que los psicólogos lo están denominando sesgo de confirmación. ¿Qué es el significado de esto? Dicho de un modo resumido, el sesgo de confirmación es una propensión a dar más importancia y credibilidad a los datos que encajan con nuestras creencias que aquellos que las contradicen, aunque en un principio ambas informaciones sean igual fundamentadas. Aunque te resulte algo nuevo, este sesgo de confirmación, por el contrario, es algo que lo estamos viviendo la mayoría de peruanos. Es decir, tenemos un punto de vista y lo afirmamos y de pronto lo volvemos inmovible por el hecho de escuchar algunos razonamientos de otras personas que colocan en nuestra mente, ya que lo que ellos piensan va de acuerdo a lo que nosotros pensamos, al punto tal que la información de esa persona, de otra persona y de otra persona con lo que nosotros creemos se vuelve una verdad absoluta. Y si otra persona te dice lo contrario, de pronto tú te ciegas y no quieres aceptarla. Y es lo que está sucediendo ahora. El país no está dividido en dos. Porque si ustedes sacan su cuenta, mis hermanos, los dos candidatos que han ganado no han obtenido más del 30% del voto de los peruanos. Los peruanos hemos optado por un candidato o una candidata de acuerdo a nuestra preferencia. Pero hay un grupo de peruanos que de pronto no permiten que otro tipo de cuestionamientos entren a su mente. Muy por el contrario, prenden un canal de televisión, otro canal de televisión, entran a una red social, empiezan a recibir informes y solamente leen, escuchan lo que ellos creen que debe ser su punto de vista y alimentan eso de modo que se convierte en una verdad absoluta y de pronto o bien eres de este lado o bien eres de otro lado. ¿No has escuchado eso en la sociedad? En las redes sociales, a muchos cristianos, de pronto porque tú no pones tu opción del candidato o de la candidata en las redes sociales, de pronto te llaman tibio y creen que tienen la fuerza
para que tú des tu punto de vista, y si no estás dando tu punto de vista, eres tibio y estás entre los ignorantes. A esto se le llama sesgo de confirmación. Los psicólogos lo dicen. Así como tú tienes derecho de tener tu punto de vista y el otro tiene derecho de tener su punto de vista, hay muchos que creemos que el escrito está, es lo que nos mueve, es lo que da los principios absolutos para que una nación se engrandezca. Bien, cuando alguien vino donde Jesús y quiso que Jesús tome partido hacia un lado o hacia otro, Jesús no tomó ni partido para la derecha ni para la izquierda, él se mantuvo en el escrito está. ¿Y su respuesta cuál fue? Tú lo debes recordar. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así que mi hermano, tú decides cuál es lo que tú decides creer. Pero nosotros hemos decidido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el profeta Amós está diciendo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y este es el mensaje de esta mañana, mi hermano. Que nosotros debemos levantarnos ante la sociedad y no hablarle de un candidato o de una candidata, hablarle del Señor Jesucristo, porque ninguno de ellos va a dar la solución al país. Muchos de nosotros tenemos años yendo a dar un voto a un presidente, a un congresista, a un alcalde, y sabemos que ninguno de ellos es la solución. Nosotros como creyentes tenemos que prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. Y Dios sale a tu encuentro en medio de este tiempo complicado. Y querido hermano, este reto tiene que ser aceptado. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. De modo que cuando nosotros vemos que en la sociedad hay injusticia, en la sociedad hay inmoralidad, en la sociedad hay personas que prefieren el cohecho, prefieren el soborno que hacer justicia, de pronto el mensaje que va a transformar sus vidas es el mensaje reconciliador del Señor Jesucristo. Que tú, mi hermano, lo tienes, pero tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo en lo poco para que en lo mucho puedas tú lanzar este mensaje que tiene que ver con el hecho de que la persona tiene que venir al encuentro con Dios. Y no hay otro mensaje que pueda transformar a la sociedad, que es el mensaje del Cristo crucificado. La sociedad está llena de personas y las personas son imagen de Dios, destruida por el pecado, atada por el poder de las tinieblas, y la única persona que los puede liberar del pecado y del poder de las tinieblas es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo no es oído por ellas, si el Señor Jesucristo no es anunciado hacia esas personas, van a ir a condenación eterna, como miles y miles de personas están yendo a condenación eterna. Y tú, mi hermano, y yo tenemos que defender el Evangelio de Jesucristo, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo a través de las diferentes formas en que Dios te ha dado. Y no entres en esta gran ola de deprimirte si tu candidato no gana, de deprimirte si tu candidata no gana, y que estás asustado que si viene el comunismo, que estás asustado que si viene la gran corrupción. Pues el creyente, mi hermano, está basada su fe en el escrito está. Si quieres utilizar tus redes sociales para encender la pradera de lo que es esta sociedad inmersa por la creencia de que esta persona va a traer la solución al Perú, pues estás equivocado. Y quizá tú digas, yo no estoy de acuerdo con su punto de vista, yo quiero defender mi candidato, yo quiero defender mi candidata, y a mí nadie me va a decir que no lo haga. Pues no, te estoy diciendo lo contrario. Estoy hablando a los cristianos que aman a Jesús, que a Keiko la ponen acá, a Castillo lo ponen acá, y Jesucristo está por encima de ellos. Y que durante mucho tiempo sus redes sociales estaban apagadas de Cristo es el Señor, y ahora colocan a candidatos, candidatas que pareciera que fuera su Señor. Pues te invito en esta hora, mi hermano, a que aceptes el desafío de venir al encuentro con Dios. Y de esa manera poder prepararte para aquello que de pronto, mi hermano, son esas buenas obras que Dios ha preparado para ti de antemano. ¿Tú sabes eso? Que Efesios dice eso. Y nosotros tenemos que decir al Señor, Señor, mi vida va a continuar quien salga de presidente. Y así como Amós presenta defensa hacia la justicia, defensa hacia aquellos que necesitan realmente ser ayudados, yo con mi profesión, yo con mi trabajo voy a usar misericordia. Yo no voy a ser como esa sociedad consumista que de pronto solo pienso en mí, en mí, en mí. Si tú me das el poder para hacer riqueza, también voy a tener poder para dar. Voy a tener poder para compartir.
Si tú, bendito Dios, me das la capacidad de formar un hogar, ese hogar te va a glorificar, ese hogar te va a honrar, ese hogar va a hacer que la gloria se manifieste para ti. Y si tú me permites terminar una carrera, una profesión, pues mi profesión va a honrarte, va a glorificarte, va a exaltarte. Si yo soy abogado, yo no voy a entrar a la coima. Si yo soy ingeniero, voy a colocar bien todos los materiales que debo colocar. Si yo soy un maestro, voy a enseñar las horas adecuadas a mis alumnos. De modo que hacer justicia no significa solamente una demanda para otro. Hacer justicia es una demanda para nosotros, porque el Señor viene pronto. Y prepárate, dice Amós, para el encuentro con tu Dios. Oramos, mi hermano, y que sea el Señor guiándote en este fin de semana a aceptar lo que sucede en nuestra patria, a aceptar lo que venga, porque al final de cuentas, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Volvamos a las Escrituras y concéntrate, mi hermano, en ser tú luz en este mundo, sal en este mundo, y que tu palabra siempre esté sazonada con sal. Si alguien quiere pelearse en la red, déjalo, mi hermano, ignóralo, no le contestes. Y ahí se apaga el fuego. Oremos y digamos al Señor: Señor, úsame en este tiempo para ser un pacificador. De modo que, Señor, ya que tú eres un Dios fiel, juzga las injusticias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. A cada uno de nosotros nos has puesto en un lugar diferente. A cada uno de nosotros nos has colocado en un área diferente. Queremos hacer tu voluntad. Queremos honrarte. Queremos glorificarte. Bendecimos el Perú. Bendecimos a ambos candidatos, Señor. Y te pedimos que un día te conozcan, bendito Dios, a tal punto que dejen sus intereses a un lado y puedan velar, Señor, por el bien y por la responsabilidad que van a recibir de parte tuya si alguno de ellos llega a ser presidente. Te alabamos a ti, Señor, porque nuestra vida no va a cambiar, porque no creemos el temor de las redes sociales, no creemos el miedo que han intentado meter a mucha gente a través de las redes sociales. Te creemos a ti, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y nuestra confianza está en ti, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y recuerda, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios te bendiga, mi hermano. Shalom.